¿sí? Entonces, pues aquí se realizó una prueba de dureza. Vemos que pues, la mayoría de herramientas poseen un color, vienen presentando un color ocre característico del óxido. Entonces venía hablando que se produce pues que con el paso del tiempo, se dejan a la intemperie y el aire se convierte en un sandblasting natural para estos elementos. O pues se oxidan también por su poco mantenimiento, es decir, luego de terminar de usarlos, no los limpiamos y se deterioran. Por estas razones es importante guardarlas en un lugar seco, sin humedad. Eh, bueno, en el caso de los martillos, eh, las cabezas tienen que ser macizas, ¿sí? Tienen que tener un acero al carbono, pues específicamente es un acero de doble titanio. eh, Eso lo hace muy resistente para pues, que pueda entrar en contacto con ya sea puntillas de distintos materiales como tungsteno o puntillas de acero. Seguidamente, pues, eh, seguía, procedía a realizar otra prueba acá casera, con la ayuda de un hombre solo. Es una herramienta muy común, y una tuerca de tungsteno. Entonces, en esta prueba ejercí una fuerza, apliqué una fuerza con las mandíbulas del hombre solo a la tuerca, y donde podemos observar que presentó unas pequeñas muescas, unas pequeñas mellas a la tuerca. Y pues lo que más me llamó la atención fue que al momento de, como pueden ver acá en la circunferencia, al momento de aplicar la fuerza, el círculo se nos deformó, y cuando quise nuevamente poner en el tornillo, no fue posible porque no entraba. Entonces, las características que vemos es que solo el material de los caimanes del hombre solo es de acero, cromo y una mezcla de molibdeno, en comparación con la tuerca que es de tungsteno. Entonces, vemos que los caimanes del hombre solo poseen mucha resistencia para deformar este pues, material denominado tungsteno, ¿sí? Ahora otra imagen también que les voy a presentar es también de mi autoría, la tomé unos meses atrás para mostrar el desgaste abrasivo y adhesivo que podemos encontrar. En este caso es un piñón de reversa, en donde podemos encontrar nuestra imagen del lado izquierdo, donde vemos cómo está marcado unas pequeñas estrías, ¿sí? Esto es un desgaste adhesivo, pues, por las características que vemos, eh, se produjo por el contacto con el cubo del piñón en contacto con un cojinete, el cual tenía que ir ahí apoyado, ¿sí? Por otra parte, vemos en la imagen del lado derecho una pequeña fractura de como tal el diente, donde posiblemente por ahí comenzó la falla. Y también vemos que el material está como un poco carcomido, ¿sí? Entonces, sus causas pues pudieron haber sido por falta de mantenimiento, o por el no cambio de la valvulina, que es el aceite para una transmisión. En este caso, al no cambiar el aceite, con el paso del tiempo este va recogiendo residuos y generando sedimentos. Entonces eso es lo que hace que pues se hubiera desgastado este material. Es de un acero IC tipo 1020, acero que se utiliza para piñones específicamente. Bueno, entonces ahora voy a hablar un poco sobre los tipos de metales para las herramientas. Como sabemos, son 6 tipos o hasta mucho más, ¿no? Los aceros especiales para herramientas comprenden desde los no ferrosos hasta los resistentes al impacto. Los no ferrosos, como su nombre lo dice, pues no poseen hierro. Estos soportan una temperatura de hasta 1100 grados Celsius. Son completamente construidos a base de unos compuestos eh, intermetales
metálicos complejos, como lo es el aluminio. Por eso no es muy recomendable trabajar con este si se va a generar una carga de impacto o vibraciones muy fuertes. Por otra parte, tenemos los carburos cementados. Es un material utilizado, mecanizado de materiales resistentes que soporta también temperaturas hasta los 1100 grados centígrados. Unos ejemplos de estos materiales pueden ser como las brocas que se utilizan en los taladros y los discos de corte. Tienen que ser materiales muy resistentes porque se van a trabajar para cortar otros tipos de acero o otros tipos de materiales. Por otro lado, tenemos los materiales cerámicos. Un ejemplo así de entrada en material cerámico son las pastillas o balatas de frenos utilizados en la industria, en la parte automotriz, ¿sí? Estos materiales son compuestos químicos constituidos por metales y no metales, no metales, por decir óxidos, nitruros, carburos, y aguantan ya una temperatura superior, pues por lo que comentaba, son esenciales en la parte del frenado de la industria automotriz. Su temperatura puede estar entre los 1200 y 1440 grados centígrados. Ahora, los aceros para el trabajo en frío y en trabajo en caliente. Aquí hay una parte muy importante porque el acero debe que tener características en las cuales permita trabajar a altas y bajas temperaturas. Como sabemos y hemos visto alguna vez, un acero puede fundir por, por alta temperatura y hay una parte que se llama soldadura por fricción, que sabemos si el acero no está bien compuesto para estos trabajos, al tener una temperatura muy elevada, se nos puede fundir y se nos puede soldar con la otra pieza que estamos en contacto pues por fricción. Entonces, en frío se suele fabricar con aceros de 12.5% de manganeso y 1.2 de carbono. ¿Sí? Es un carbono auténtico y que presenta una buena resistencia al desgaste extraordinario. Y pues ya para la parte en caliente, como decía, es una debe que resistir muchísima temperatura, debe tener ciertas subpropiedades que son como la buena resistencia y la tenacidad en caliente, la resistencia a la adhesión, la alta estabilidad dimensional, alta resistencia a las temperaturas elevadas. Por otra parte, tenemos a los aceros rápidos. Se denominan así por más que todo sus aplicaciones de alta, pues son aceros rápidos de alta velocidad. Se utilizan herramientas generalmente, como ya lo mencioné, discos de corte, brocas, taladros, etcétera. Se trabajan más que todo con molibdeno y wolframio. Y son de buena resistencia y tienden a oponerse un poco al desgaste. Los aceros resistentes al impacto, este último son aceros al manganeso, muy medianamente de aleaciones y fundiciones blancas al cromo. Estos aceros poseen una muy buena resistencia al desgaste y al impacto. Bien, vamos a hablar ahora de los efectos de los elementos aleantes, ¿sí? Que pues me parece muy importante esta parte, ya que ahora vamos a ver qué elemento específicamente hace cada uno dentro de la composición de un acero. Estas son algunas de sus propiedades, como podemos ver ahí. Al aumentar la templabilidad tenemos que el material determina la profundidad y distribución de una dureza incluida mediante el templado a partir de la condición austenítica. Sí, entonces al mejorar la resistencia es que sabemos que es la responsable de que la resistencia es la responsable de que un material pueda trabajar sin romperse. Entonces
Eso es lo que, es lo que buscamos en los materiales al la resistencia. Eh, Potenciar cualquier herramienta para evitar se rompa por allí y mejorar las propiedades mecánicas de altas y bajas temperaturas. Podemos, pues lo que hablaba anteriormente, las herramientas pueden fallar por fragilidad en una baja o alta temperatura, o pueden fallar también en una baja o alta temperatura. Entonces, es muy importante al momento de construir una herramienta que ellas tengan las propiedades las propiedades y los compuestos. Y por eso es muy importante que a continuación voy a hablar sobre los elementos y qué hacen estos, el material, el carbón o el acero que vamos a trabajar. Mejoran la y se pueden someter a una serie de tratamientos térmicos para mejorar lo que es su dureza, resistencia mecánica, aparte la plasticidad. Y entre estos tratamientos térmicos tenemos al nitrurado, revenido, etcétera. La finalidad como tal de los tratamientos térmicos, como podemos hablar de los destornilladores, es proteger con una capa, ya sea de niquelado o cimentado, protegerlos y brindarles más resistencia a la pieza, tanto por dentro como por fuera. Es la resistencia, mejorar la resistencia al desgaste. Las herramientas, como podemos acordarnos, presentaban característico al óxido. Es por eso que se debe que hacer un previo mantenimiento, una previa limpieza, y el óxido, como es muy corrosivo, no comience a carcomer sus partes y por ende comience a tener un desgaste abrasivo. Pues por último, también estaría mejorar la resistencia a la corrosión. Sí, también puede falla de una herramienta por aquí, por esa parte, como puede ser el ejemplo de, pues hace algunas semanas que yo exponía el ejemplo de un puente donde tenía mucha corrosión y estaba muy oxidado, algunos de sus pernos estaban pues un poco corridos. Bien, esto era lo que quería hablar. Estos son los efectos principales de algunos elementos más comunes. Lo que el aluminio para la composición de un buen acero, ¿sí? Podemos ver que actúa como un desoxidante para que esté fundido y se produzca un acero de grano fino y compacto. Eh, Son dos elementos, entonces pues voy a presentarlos aquí rápidamente. En el caso del boro, nos ayuda para aumentar la templabilidad a la cual un acero puede ser endurecido. El cromo, como podemos ver en el caso de los destornilladores, aumenta el endurecimiento y mejora la resistencia al desgaste y la corrosión. El cobre, material mejora significativamente pues, la resistencia ok, a la corrosión atmosférica, mientras que el manganeso actúa como un desoxidante y también neutraliza los efectos nocivos del azufre para facilitar así otras operaciones de trabajo. El molibdeno, mediante, mediante la aumentación, mejora pues las propiedades compactas dentro de la herramienta y aplicando un tratamiento térmico también para dureza y resistencia a altas temperaturas. El níquel, que mejora las propiedades del tratamiento térmico, reduce crecimiento y distorsión al ser templado. El silicio lo podemos emplear como desoxidante y actúa como un endurecedor en el acero de la aleación. Nos aumenta la maquinabilidad, ¿sí? Que es pues la habilidad para hacer
para ser trabajado mediante cortes. El titanio lo empleamos como un desoxidante e inhibimos el crecimiento granular. El grupo lo empleamos en muchos aceros de aleación para herramientas, impartiendo una gran resistencia al desgaste y pues a la dureza, como tiene que ser a altas temperaturas. Y por último, el vanadio imparte dureza y ayuda en la formación de guanidina. Bien, ahora vamos a ver cómo se clasifican los aceros, clasificar por medio de muchos tipos, según el temple, en agua, aceite y aire. Y hay aceros para trabajar en caliente, que se resisten al impacto y para una alta velocidad. Acá podemos ver una pequeña tabla en donde se clasifican según sus letras y para trabajar. ¿Sí? Bien, aquí vamos a ver tres grandes tipos, como lo son otras clasificaciones, como son los aceros de herramienta, aceros de baja aleación, aceros de media aleación. Y aquí se va a clasificar según la clasificación ICSAE. Podemos ver que los dos primeros números indicarían la aleación principal y la modificación del primero. Los otros dos números es el porcentaje en la cantidad de carbono en centésimas. Un ejemplo, podemos observar que el acero 1040, los dos números es el porcentaje en carbono que este tiene. Y para cada material que utilicemos, el primer número, como lo podemos ver, lo podemos cambiar. En el caso del 1040, es un carbono, pues comenzará por el número 1. Si ya son cromos, pues se comenzaría por el número 5 y así sucesivamente, y etcétera. Acá ya pues está más especificada la tabla de sistema ICSAE, en la cual hablamos de la designación de aceros al carbono y bajo. Bien, y para cada acero, por decirlo así, tiene un uso específico. Encontrar que el acero ICSAE 20, como yo decía anteriormente, es muy importante y es muy utilizado para realizar lo que es ejes, cadenas, tornillería en general, piñones, etcétera. Y ya pues pasándonos a otro acero diferente, que es un 1045, nos sirve para realizar lo que es partes de un motor a combustión interna, árboles de levas, bielas, cigüeñales y todos estos tipos de herramientas. Ya para un acero ICSAE 140, este está presente en la parte tanto automotriz como la industria petrolera y pues la maquinaria agrícola y para realizar un tipo de herramientas y piezas forjadas. Por último tenemos el acero 4340, pues también utilizado en la industria automotriz y en la industria de la aviación, ¿sí? Para fabricar unas piezas que requieran dureza y una tenacidad elevada. Ahora, para las etapas de una herramienta de acero, voy a mencionarlas en orden. Esto es muy importante, ¿sí? El orden en que se van a mencionar, pues, primeramente es su fundición, que pues vimos unas barras, unos lingotes de acero, el proceso que se lleva a cabo en la Edad Media, que es el forjado. Seguidamente tendríamos unos controles de calidad, procedíamos a hacer un TT, tratamiento térmico, como el recocido, mecanizado, a un alivio de tensiones y finalmente un temple y en revenir. Estas serían pues las etapas estas pues ya son las especificaciones y normas técnicas según el nombre y que como la tarjeta o la identificación de un acero es muy importante porque pues podemos ver que entrar en conflictos porque el material porque pues
sí, el material o la herramienta que salga finalmente no tenga pues identificación. ¿Sí? Bien, ahora pues... Vamos a dejar por ahí para poder dar tiempo de los grupos. Muy bien por el grupo de aceros, que ya con Sebastián terminaría. Por el grupo de fundiciones, ya tienen la posibilidad de presentar pantalla. Sebas, por favor, es salir de la presentación. Gracias. Y ahora continuamos con el grupo de fundiciones. Hola, María. Hola, profe, buenos días. ¿Pueden ver la pantalla? Correcto. Sí. Ok, bueno, buenos días, compañeros y profe. El tema que a mi grupo le correspondió fueron los materiales ferrosos, pero las fundiciones. Los integrantes de este grupo son Kevin Carrillo, Samuel Espinel, Christopher Viña y quien les habla, María José Lizarazo. Pues antes de empezar como a meternos en el tema de las fundiciones, pues primero debemos saber qué son los materiales ferrosos, ¿sí? Y debemos saber que hay dos tipos de materiales ferrosos, los materiales ferrosos y los materiales no ferrosos. ¿Cuál es la diferencia de estos? Y es que los materiales ferrosos obviamente contienen hierro, los no ferrosos no. Algunas de las propiedades de los materiales ferrosos es que tienen una alta durabilidad y una resistencia y una buena resistencia a la tracción. Los usos de estos materiales vienen siendo para construcción, para edificios, para puentes, y los no ferrosos, ya que no tienen hierro, se utilizan más que todo, como lo dijo uno de mis compañeros anteriores, en latas de gaseosa, en griferías, en cosas eléctricas. Bueno, los tipos de materiales ferrosos son los aceros, hierros y fundiciones. Mis compañeros del grupo anterior ya hablaron de los aceros. En este caso nosotros pues vamos a hablar de las fundiciones. Para esta primera parte de la exposición, los que van a hablar son Kevin Carrillo y yo, María José Lizarazo. Bueno, primero que todo, ¿qué son las fundiciones? Las fundiciones son aleaciones de hierro y carbono. El porcentaje del carbono debe ser alrededor de 2 a 6,67%, y estos porcentajes pues son los más utilizados. Todo depende de la herramienta o para lo que lo vayamos a utilizar. Otros elementos que pueden contener esto son silicio, manganeso, fósforo, azufre, oxígeno, cobre, cromo o níquel. Y para irnos a la historia de cómo crearon o de dónde salió las fundiciones, pues nos tenemos que ir a 500 años antes de Cristo o 3000 años antes de Cristo. Y si ustedes recuerdan o vieron clase con la profesora de química Diana Peñalosa, ya hacían intro, ella a ustedes les colocaba las primeras clases a hacer la historia de la química, ¿sí? Y de ahí relativamente todo se remonta. ¿Por qué? Porque en la edad 500 años antes de Cristo, o sea, eso era la edad antigua, se descubrió el oro, la plata, la palata y el cobre. Y ellos empezaron a utilizar eso
y el bronce, y ellos empezaron a utilizarlo para crear sus herramientas, para poder defenderse y todo. Más adelante, ellos descubrieron pues que se podía fundir el acero y ellos, la primera fundición de ellos fue el acero. ¿El acero? Un segundo. Perdón, en cobre. La primera fundición de ellos fue en cobre. Entonces, y lo primero que hicieron fue un hacha, pues para defenderse, y de ahí ellos empezaron pues a crear todas sus piezas que pues se utilizaban en ese momento, ya fueran las monedas con las que pagaban ellos. Bueno, y aparte pues, de los metales, pues también crearon pues los esmaltes y todo eso, pero pues no va con respecto a las fundiciones. Los procesos de fundiciones en este caso se dividen en molde no permanente y molde permanente. En el de molde permanente se necesita un modelo permanente y un modelo no permanente, en el cual el modelo no permanente debe ser un modelo en arena. Perdón, el modelo no permanente debe ser en una espuma perdida o cero perdida. Y el modelo permanente debe ser en un modelo de arena o un modelo en cerámicas, que eso pues ya más adelante uno de mis compañeros lo explicará en cuáles son los modelos de arena y pues cómo se utilizan. Y para el molde permanente se necesitan moldes metálicos por la gravedad, para la baja presión o para las condiciones a presión. Bueno, ahora yo voy a explicar lo que son las etapas principales. Entonces, aquí en el cuadro primero tenemos lo de las materias primas. ¿Qué se hace con la materia prima? Se realiza la fusión. Y entonces, ¿qué es la fusión? Se puede definirla como un procedimiento que se utiliza para fabricar las piezas, pero sin pérdida de material. Y además se realiza fundiendo el material y vertiéndolo en moldes, como se indica en el cuadro. Pero entonces, ¿para qué me sirve el molde? Para que me reproduzca la forma de la pieza que yo quiero. Generalmente uno puede definir el molde como que presenta la cavidad, es decir, la forma de la herramienta que se desea fabricar. Y bueno, ya el material fundido ya por fusión. Y lo que pasa es que toca después esperar a que se solidifique para que finalmente adopte la forma de la cavidad. Y finalmente se espera que se enfríen y se extrae la pieza. Los moldes en general constan de dos piezas que están perfectamente acopladas. Siguiente. Bueno, ahora voy a empezar a explicar algunas técnicas. Leo, voy a empezar por el moldeo en arena. Del moldeo de arena se puede explicar primero lo que es el moldeo en arena. ¿Y de qué trata? Estos tipos de moldes se hacen con una mezcla de arena, arcilla y agua. El término verde no es porque sea la arena verde, sino porque el molde contiene humedad al momento de ser vaciado. Los moldes de arena tienen suficiente resistencia en la mayoría de sus aplicaciones, así como una buena retractibilidad, una buena permeabilidad y también sirve para que se pueda reutilizar, además del hecho de que son muy económicos. Eh, por consiguiente, como son más baratos, pues ampliamente usados, aunque también tienen sus desventajas, como el hecho de la humedad en la arena que puede causar algunos de las fundiciones, dependiendo ya sea del metal y de la forma geométrica de la pieza. Siguiente.
Ahora, el molde de arena seca. ¿Cómo se fabrica? Se fabrica con aglomerantes orgánicos en lugar de arcilla. El molde se cuece en una estufa grande a temperaturas que varían entre 204 grados Celsius y 316 grados. El cocido en la estufa, para que me refuerce el molde, además de que endurece la superficie de la cavidad, es decir, de la forma que tiene ese molde. El molde de arena seca me proporciona un mejor control dimensional en lo que es la fundición, mucho mejor que en el de los moldes de arena verde. Sin embargo, también tiene sus desventajas, ya que el molde de arena seca es mucho más caro. Además de que usted al momento de fabricar lo que son sus piezas se va a demorar debido a que toca esperar a que se seque. Por eso el nombre de moldeo en arena seca. A sus aplicaciones, basándonos en estos hechos, se limitan generalmente a fundiciones de tamaño medio y en velocidades de producción, bueno, demasiado bajas. En los moldes de capa seca, la superficie de la calidad de un molde, en lo que me faltó agregar en el de arena venda, se seca a una profundidad entre 10 milímetros, 25 milímetros. ¿Y qué se usa? Se usan sopletes, lámparas de calentamiento, entre otros medios. ¿Para qué? Echar parcialmente las ventajas. Además, en este caso, utilizando las ventajas que me ofrece eh, la arena seca, se pueden añadir materiales adhesivos especiales a la mezcla de arena para reforzar lo que es la superficie de la cavidad. Siguiente. Bueno, ahora voy a explicar en cáscara, o también denominado en inglés shell molding. ¿Por qué le llaman cáscara? Porque, bueno, el molde tiene forma de cáscara. Bueno, esta mezcla de moldeo está compuesta de arena, de resinas fenólicas y endurece entre una temperatura que oscila entre 200 y 300 grados Celsius. Bueno, en ella se vierte lo que es el material en las placas del modelo, pero además el hecho de que, bueno, antes uno de poder echar ahí lo que es el material, tiene que haber como un precalentamiento, tiene que haber un precalentamiento que va en torno a los 250 grados Celsius. ¿Qué características? Bueno, la resina que lleva la arena, al entrar en contacto con la placa de modelo caliente, se va a aglomerar a la arena alrededor del modelo que se quiere, quedando un molde en forma de cáscara que se separa luego de ese modelo. Depende del tiempo de la reacción, dicha cáscara tenderá a ser más o menos gruesa. Bueno, este método ofrece grandes posibilidades para la producción de piezas con una geometría bastante compleja o con un alto acabado superficial y tolerancias hechas. Bueno, aquí mencionando sus respectivas ventajas e inconvenientes que tiene este tipo de moldeo, es que bueno, tiene un acabado superficial. ¿Y para qué me sirve eso? Para eliminar, eso significa que hay menos defectos superficiales. Sus tolerancias son tiene tolerancias del 0.5% frente al 1.5% que tiene el moldeo común. Los moldes son estables y son adecuados para la fabricación en serie. Además de que se evita la mecanización de piezas debido a la gran obtenida en los resultados. Ya como lo venía diciendo, porque presenta tolerancias muy pequeñas, o sea, uno puede hacer esas piezas con gran precisión y exactitud. Ah,
como ya lo había mencionado también, de que se para piezas que son demasiado complejas y de que el proceso se puede automizar con relativa facilidad. También hay menor necesidad de arena para producir los moldes, lo cual ayuda en el económico, ya que reduce los costes en producciones de amplios lotes. También pero ahora que tiene esto también tiene sus convenientes, debido a que, como dije, bueno, sirve para producciones a amplios lotes, ayuda a reducir los costes, pero con pequeños lotes de piezas, bueno, ahí sí ya es mucho, ya en el término económico sería más caro. Las piezas además no pueden ser muy voluminosas. Las que mayores se han obtenido son por ahí unos 100 kilogramos. La placa modelo tiene que ser metálica y con una precisión dimensional. Por ello también resulta costoso. Las arenas y las resinas son mucho más caras que los materiales empleados en el moldeo ordinario, poseen una menor permeabilidad en los moldes y el molde produce gases, composición del aglutinante. Siguiente. Bueno, el moldeo encolado en matriz. Bueno, ¿por qué le llaman matriz? Bueno, la matriz son los moldes metálicos permanentes que normalmente son de acero o fundición gris, que al contrario que el método de moldeo con arena permite obtener un número muy elevado iguales utilizando el mismo molde. O sea que uno se puede costear ahí bastantes piezas. Eh, bueno, sí, por el hecho de los moldes, del material del molde, bueno, sale más caro, pero resulta más rentable si se fabrican un número de piezas, como ya dije, como de hasta miles de piezas. Y además presenta otra ventaja y es que al ser un molde metálico, la velocidad a la que se enfría la pieza es mayor. Además, la precisión de las piezas obtenidas es superior, así como con sus superficiales. En cambio, a diferencia del moldeo anterior, esto que es el de cáscara, que uno puede utilizarlo para hacer piezas con cierta complejidad geométrica, en el caso de la matriz no es bueno para moldear piezas complejas. Eh, ¿Cuál es el de fabricación por matriz? Bueno, estos presentan sus respectivas etapas, que son el precalentamiento, bueno, el molde, una vez está cerrado, debe calentarse antes de introducir el metal fundido para que su dilatación se produzca de manera uniforme y no haya complicación alguna. Después de que uno hace el precalentamiento, vierte el metal para llenar la cavidad del respectivo molde. Bueno, después la etapa de solidificación, que es simplemente dejar que se enfríe con una temperatura ambiente hasta que después podamos extraer la pieza, esa sería la etapa final, que sería la apertura. Siguiente. Tengo fallas técnicas y no se quiere cambiar. Ah, entonces, sigo compartiendo yo, entonces. Sí, please, te me trabó el computador. Profe, qué pena, ¿me puede dar permisos? Listo. ¿Me confirman si se ve? Sí, señor. Bueno, aquí se quedó, ¿no? Kevin. Esto en el de la siguiente es ahí. Listo, Listo. gracias. Bueno, explicar lo que el tipo de moldeo por presión. Ah,
este se lleva a cabo introduciendo metálica que está fundida en el interior del molde, forzando la entrada en el mismo. Este método son los moldes permanentes. Bueno, pero entonces uno cómo fuerza la entrada del mismo. Bueno, con presión, que puede generarse ya sea por fuerzas o por inyección. Entonces aquí explicando los últimos dos términos para hacer un poco más claro. Refiere por el hecho de fuerzas en moldeo por fuerza centrífuga. Quiere decir que el molde se hace girar alrededor de un eje que puede ser vertical, con el que la fuerza centrífuga obliga al metal fundido a rellenar todas las cavidades del mismo. Se emplea fundamentalmente para moldear piezas de revolución, presentando además la ventaja de que pueden obtenerse piezas de menor espesor que las tienen por gravedad. Además de que estas piezas con esta técnica de centrifugado presentan menos grietas y quebrades. Por el contrario, también se presenta su desventaja y principalmente la económica. Y es que puede resultar muy caro ya que deben ser más gruesos debido a los moldes, debido a que tienen alta presión que soportar. Ahora, ¿qué quiere el hecho de inyección? Bueno, el moldeo por inyección es un moldeo a presión. Bueno, el metal se inyecta en el molde por medio de una máquina. La inyección puede hacerse por medio de un embolo o usando aire comprimido. Moldes son similares a coquillas, aunque se suelen denominar también matrices. ¿Y por qué? Porque son moldes metálicos. Esto presenta la ventaja de que pueden fabricarse piezas de formas complicadas, pero de una manera bastante económica y de gran precisión. Y estas características, comparando con las que ya anteriormente se había mencionado, pues se ve que este modelo es más completo ya que presentan las ventajas de los tipos de moldeos previamente mencionados. Además de que estas piezas suelen resultar muy limpias y... Siguiente. Ahora, la fundición prensada. En este caso, este procedimiento combina las características de lo que son la fundición y la forja, de modo que no se hace necesario el uso de canales de alimentación ni más de parotas. La fundición prensada se basa en el principio de la solidificación prensada del metal fundido, usando un juego de utilaje y una prensa hidráulica, de ahí el nombre de fundición prensada. Y bueno, su funcionamiento. Bueno, primero se coloca el juego de utilajes en la prensa hidráulica y se precalienta hasta la respectiva temperatura. Luego se introduce una cantidad exacta de metal fundido en la parte inferior del troquel y se activa la prensa. Cuando se cierra la parte superior e inferior del troquel, el utilaje obliga al metal a rellenar las cavidades definidas por el juego de troqueles y el metal pues se presiona. La presión se mantiene hasta que se completa la respetación de la pieza. Ello fuerza al metal a tener un contacto muy estrecho con la superficie del troquel, obteniendo una reproducción exacta de lo que es la superficie. Siguiente. Bueno, esto también sería una fundición a baja presión, pero en este caso lo que se utilizaría son los moldes de grafito en matrices eh, metálicas, que esa sería la diferencia ya viendo posteriormente lo que son fundiciones a presiones, sino que en este caso se utilizan, son moldes de grafito. Siguiente. Bueno, acá está otra centrifugado y semicentrifugado, que como había ya mencionado, estas tienen la ventaja, sirven para hacer las piezas en revolución. Además, las piezas resultan generalmente muy limpias y casi sin defectos.
Bueno, aquí tenemos el ejemplo de esta máquina. Acá las partes de la lista del respectivo moldeo acá. Bueno, entonces acá podemos ver el cucharón con el metal líquido. Acá, bueno, se vierte. Y ahí está el respectivo, la parte donde se realiza la centrifugada y donde está el respectivo molde. Es ahí que esto se menciona que tiene la ventaja que sirve para hacer las piezas a revolución. También están los respectivos de empuje. Dentro, bueno, dentro de, dentro de ese molde, bueno, se pone la pieza centrífuga respectivo motor y con sus rodillos guías. Siguiente. Bueno, ahora esto, parámetros importantes. Aquí se puede evidenciar que el calentamiento del metal tiene muchos parámetros a cumplir. Bueno, acá es la respectiva ecuación de cómo es el calentamiento del metal para saber está lo que es para hallar el calor de lo que necesita para elevar la temperatura del metal para que se pueda permitir el procedimiento de la fusión. Para eso se requiere calor específico del metal, que la temperatura de función del metal, que hoy es muy esencial. La temperatura inicial, que casi temperatura ambiente, también está lo que es el calor de fusión. Se requiere calor específico del material del metal que se va a utilizar. También la temperatura del vaciado y el volumen del metal que se calienta. Siguiente. Bueno, los medios de calentamientos hay varios, pero digamos, hay un horno, los hornos de reverbero son hechos en ladrillo. Los hornos de cubilote es donde se produce, es como es de producción de hierro gris. El horno de reverbero es hecho todo, como ya dije, en ladrillo y por dentro bueno, la fundición que se hace ahí es para producción de cobre, para estaño, níquel y también se hace la producción de hormigones y de cementos reciclados. Los hornos de cubilote son como, son como unos hornos, como unas chimeneas, yo las llamo chimeneas, pero son supremamente grandes. Ahí en el video se pueden dar cuenta más o menos cómo es. Siguiente, por favor. Hay otro tipo que son hornos rotativos y hornos de crisol. Los rotativos tienen, pues depende de su tamaño, pueden llegar a fundir más o menos 50 kilos a 5 toneladas de hierro. Un plus para esto es que evita pues el efecto aislante y de la capa de escorias pues de la fundición. Los hornos de crisol, estos son elaborados en arcilla y en grafito y estos se utilizan desde hace muchísimos años, ya que es pues un método fácil, práctico y pues un poco sencillo para elaborar metales. Siguiente, por favor. Otros son los hornos eléctricos. Creo que en la universidad hay uno pequeñito que es como este horno eléctrico de resistencia, si no estoy mal, y si el profesor me corrige, que es el que yo he visto. Es parecido al que está abajo a la derecha, que tenemos acá. Estos hornos, bueno, los hornos eléctricos más o menos llegan a una temperatura elevada de 3.500 grados centígrados. Lo bueno de esto es que controlan la velocidad pues, para la temperatura y pues su operación es más higiénica.
También están los hornos eléctricos de arco, que estos más que todos pues se utilizan pues en empresas más pesadas y pues tienen como más, sí, o sea, son un poco más peligrosos, pero igualmente su fundición son a temperaturas supremamente elevadas. Y como dice el profesor, los hornos eléctricos de resistencia son pequeñitos, su temperatura es más o menos de 1800 grados centígrados y pues tiene y pues el calor producido es por el efecto Joule, que pues el efecto Joule es que es un fenómeno por el que los electrones en movimiento de una corriente eléctrica impactan contra el material. A través de esto, pues ellos están siendo conducidos y pues la energía cinética que tienen los electrones se convierte en pues energía térmica y esto hace que pues el hierro o el acero pues se fundan un poco más fácil, pero lento. Siguiente, por favor. Para las fundiciones se necesitan pues unas fórmulas y algunos parámetros importantes, pues es el análisis de vaciado. Vamos a necesitar pues la ecuación de Bernoulli, en la cual nos piden pues la altura, la presión del líquido, la densidad, la velocidad del flujo, aceleración gravitacional y las pérdidas de carga pues debido a la fricción. Pues como se pueden dar cuenta, en esta fórmula están los números 1 y 2, lo cual estos dos puntos nos indican pues el flujo del líquido. Y eso pues ya depende del material que vayamos a hacer la fundición y del material del que vayamos a hacer la fundición, pues para poder colocar los datos ahí. Siguiente, por favor. También vamos a necesitar, pues para determinar la velocidad del metal fundido en la base del bebedero, vamos a necesitar la velocidad del metal, que es igual a la raíz por 2 veces la aceleración gravitacional sobre la altura del bebedero. Y en llegado caso, si la conservación de la masa y la densidad es constante, vamos a utilizar la ecuación del flujo volumétrico. Siguiente, por favor. Algunos de los ejemplos de las piezas producidas en las fundiciones son cabezas para motores, los tubos, algunos componentes para armas, las bombas, las estatuas, la bijutería, la joyería y herramientas. Siguiente, por favor. Las propiedades mecánicas de las fundiciones es que no son dúctiles, no son maleables, absorben vibraciones mecánicas, son conductores de la velocidad, su resistencia está más o menos entre 50 y 100 kilogramos sobre milímetro al cuadrado. No tienen deformaciones plásticas, su dureza es relativamente elevada, son resistentes a la corrosión y al desgaste. Algunas de sus propiedades tecnológicas es que son poco o nada soldables, no es forjable, su maquinibilidad es excelente, la colabilidad es excelente, al igual que su fusibilidad. Siguiente, por favor. Bueno, los tipos de fundiciones son 4: fundición gris, fundición blanca, fundición maleable y fundición aliada. En este caso, nosotros solo nos vamos a enfocar en la fundición maleable y en la fundición aliada.
Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que es un diagrama. Nosotros ya habíamos visto anteriormente en clase. Es uno parecido, bueno, que tiene unas pequeñas variaciones respecto acá a los porcentajes de carbono, que tal vez nosotros 14 era H, y aquí al final de 6,7 el porcentaje de carbono de lo que es una fundición el tema de fundiciones, ya que lo que es porcentaje anterior del 2,14 ya sería aceros. Bueno, aquí recordando ya esto de lo que era la clase del 2, creo es un porcentaje de carbono, de- al ir bajando aquí la austenita, la cementita y la ledeurita. Sin embargo, al llegar al ir disminuyendo la temperatura hacia el final, ahí hasta el eje que generalmente se representa como lo que es la temperatura ambiente, quedaba en este caso en esos porcentajes de carbono, lo que era perlita, cementita y recordando que la leurita era hierro gama con cementita. En cambio, si se le aumentaba un poco más el porcentaje de carbono aquí, o superior al 4,3%, se veía que eh, se transformaba completamente y al final solo teníamos cementita con ledeurita y no con perlita. A mayor grado de carbono en ese caso, ya no quedaba con el añadido de la perlita, sino que quedaba solo la cementita con la ledeurita. Además, especificando que la cementita que se ve arriba es diferente a la cementita que estaba abajo. O sea, en ese caso no son iguales, son diferentes. Y listo. Hola, ¿me confirman si se me escucha, por favor? ¿Me escucha todo bien? Bueno, compañeros, buenos días. Mi nombre es Christopher Viña. Vamos con la segunda parte de exposición. Me voy a enfocar en uno de los tipos de decisiones más importantes y uno de los más usados, ya les voy a decir por qué, en la industria automotriz. Y vamos a ver cómo nosotros los ingenieros tenemos que aprendernos las normas a manejar y para aprender a decir, bueno, aquí se necesita un tipo de fundición de tal norma, ¿ok? Primero, necesito cerciorarme, yo sé que vamos justos de tiempo, entonces voy a explicar esto de una manera muy sencilla, no me voy a enredar con conceptos y voy a explicarlo de una manera que se entiendan, porque yo también soy estudiante y necesitamos las cosas sencillas y poder responder en Kahoot. Nosotros siempre hemos visto a lo largo del semestre esta gráfica de aceros y gráfica de fundiciones, pero quiero ver, y aunque ya mi compañero Kevin lo explicó, quiero de una manera sencilla explique aquí a partir de dónde están, porque yo sé que hay gente que todavía no diferencia, a partir de qué porcentaje de carbono las fundiciones. ¿Alguien me dice de una manera rápida? Ninguno, bueno, ojo que eso puede aparecer en los quizzes. Entonces vamos a explicar sencilla. La mayoría hemos visto estos diagramas, pero tenemos que saberlos leer. Muy bien. Si decimos que el porcentaje de carbono es de 2,14 en adelante, ya vamos a entrar en fundiciones. ¿Qué pasa y por qué existen las fundiciones? Acá están los aceros, fundición antes vista. Pero lo que pasa es que los aceros, para fundirlos, miren cuánto se necesita de temperatura. Y eso obviamente nos va a costar en tiempo y nos va a costar en producción y nos va a costar en industria. ¿Qué pasa? Que
se les comenzó a agregar lo que sería carbonos, porcentaje de carbonos. Mientras más porcentaje de carbono tenga, esa es una ventaja, va disminuyendo la temperatura requerida para fundirlo, para que estos sólidos se vuelvan a líquidos. Acá está la fase, ¿ok? Entonces es una ventaja tener una fundición. ¿Por qué? Porque serán mucho más fáciles de moldear, se derretirán, a grosso modo, diciendo así, se derretirán mucho más rápido y pues obviamente eso va a ser más velocidad para la industria, más producción, eso. Pero no todo es color de rosa. ¿Qué pasa? Que mientras más aumentamos el carbono, menos dúctil, menos y más frágil se va a mover, menos moldeable se va a volver nuestra fundición, ¿ok? Entonces, esta de aquí, este es el porcentaje, ese es el punto más de temperatura en donde, y vamos a oscilar por acá, en donde vamos a encontrar una fundición, que sería más o menos el dato exacto 1130 por ahí, fundiendo. Y ahorita vamos a ver qué tipo de fundición. Acá en este cuadrito hay varios tipos de fundiciones y vamos a ver qué tipo de fundición podemos identificar para cuando uno vea el gráfico, decir, bueno, esto es fundición nodular, esto es fundición blanca, esto es fundición tal, y podamos saber leer estas gráficas. Entonces ya sabemos por qué existen las fundiciones, ya sabemos por qué esta línea va bajando aquí, pam, yendo. Ya sabemos por qué en algunos tipos de industrias, en algunos tipos de, por ejemplo, la industria automóvil, en algunas piezas nos conviene mucho utilizar fundiciones por la velocidad de producción y por lo fácil que son algunas. Entonces ya sabemos que esto tiene una ventaja, sí, la temperatura a que llega al punto líquido. La desventaja es que mientras más dando el carbono, ojo, menos maleables van a ser debido al alto contenido de carbono, ¿vale? Entonces, leer esta gráfica de acá de manera sencilla, vamos a introducir la fundición nodular. Si tenemos el problema de que las fundiciones, y lo primero que vemos en conceptos de fundiciones, son que son muy frágiles, son que son poco maleables, entonces tenemos un punto medio también, porque eso no de acero y pum, de una fundición totalmente frágil, no. Todo tiene una transición. Nos ponemos a la gráfica, vamos a ver esa transición de acá, todo tiene una transición. Esto de acá se le va agregando poco a poco carbono y en esa transición van apareciendo fundiciones poco a poco, mientras más se le va agregando carbono, ¿no? Cuando estamos en un punto de carbono del minimísimo, del 3%, vamos, gráfica es muy importante, más o menos por acá, mínimo, mínimo, y máximo del 4. Hay libros y textos donde dicen que la fundición nodular es desde el 3,8% del carbono y entre el 4,1% del carbono, pero hay otros que dicen que mínimo, mínimo 3% de carbono se encuentra en la fundición nodular. En este punto, esta fundición tiene la ventaja de ser maleable, de ser moderadamente maleable y de ser moderadamente manejable con los beneficios de lo que tiene una fundición y con algunos beneficios que también tiene el acero, ¿no? Porque es una fundición que no tiene mucho. Si se le agrega más de su límite, se vendría a ser otra fundición que sería la fundición blanca. ¿Qué pasa con la fundición blanca? ¿Cuál es una pregunta rápida aquí? ¿Cuál es la diferencia? O, bueno, se la voy a dejar más fácil. ¿La fundición blanca es más frágil que la nodular? ¿Alguien me puede responder eso? ¿Sí o no? ¿Nadie? Pues bueno. La fundición blanca es más la fundición nodular por el hecho de que tiene más carbono, ¿ok? Mientras más carbono tenga una fundición, más frágil será, menos será, ¿ok? Entonces, bueno, aquí vemos dónde se puede utilizar la fundición nodular. Vamos ahorita a ver qué significa esto de acá. Pueden
ver mi mero del mouse? ¿Cómo se...? Sí, Perfecto. señor. Listo. Entonces acá vemos algunos de los usos de la fundición nodular. Utilizar en turbinas, resortes, cojinetes, engranajes, accesorios para tubería. Ojo, los accesorios para tubería, vamos a ver que son accesorios que están siempre implicados donde hay mucha flexión, mucha presión, donde hay mucha elongación en las tuberías. Entonces, esto es muy importante más adelante. Como un ingeniero en tuberías, lo voy a robar más o menos 1 minuto y medio, explica porque esto es importante, ¿no? Entonces ya sabemos dónde es nodular, pero ¿por qué es resistente a la fundición nodular? Vamos a ver. Vale, esa es la composición que les acabo de explicar ahora. Es nodulantes, estos son nodulantes. No solo se le agrega carbono a nuestra fundición, sino que también se le agrega de estos rangos, por ejemplo, de cromo, estos rangos de silicio, de magnesio también se agrega, y este rango de cambia, debido al texto, no he podido encontrar básicamente algo que me diga esto es exacto, pero bueno, esto es el dato más exacto. Yo encontré algo general que es de 4%, pero bueno, vamos a quedarnos con esto. Estos son los nodulantes, por lo que se le agrega a nuestra fundición para que comience a hacer fundición. Esa es la diferencia que tiene la fundición entre los aceros. Acá están más los nodulantes, la composición química y bueno, vamos a ver la microestructura. Cuando ustedes le pregunten qué es lo que diferencia una acción en otra, ya yo lo expliqué, que es lo principal, que es el porcentaje de carbono. Eso es lo que uno puede decir vagamente. Pero también lo que les diferencia es la estructura. Aparecen variables como elementos aleantes, también los diferencian. Ojo, la velocidad de enfriamiento y luego la solidificación. Y con eso vienen los tratamientos térmicos también. Esas son las diferencias que pueden dentro de los tipos de fundiciones. Por ejemplo, en la fundición nodular, gracias a los tratamientos, tipos de fundiciones nodulares, y ya vamos a ver cuáles son. Entonces, miren, en una microestructura se observa cómo la estructura de esta fundición tiene pequeños nódulos, pequeñas esferas. Esto hace, chicos, estas son esferas de carbono y ya les digo cómo se forman. Este tipo de fundición sea maleable, sea resistente, porque ya sabemos que una esfera más o menos se distribuyen las fuerzas de esta manera. Hay una presión también interna, una representación vaga de cómo se distribuyen las fuerzas dentro de una esfera, pero al tener proporciones o porciones de grafito, podemos ver por qué esto se puede malear, o bueno, puede resistir presiones de manera moderada, ¿vale? Entonces ya sabemos esta microestructura. Listo. Lo que les expliqué anteriormente. Depende del tratamiento térmico, nosotros vamos a diferenciar el tipo de fundición. En este caso, en la fundición nodular, los dos tipos. Y eso lo diferencia el tratamiento térmico. Ya les voy a explicar cómo. Nosotros vemos un montón de gráficas aquí, pero es bastante sencillo. Fundición nodular perlítica y fundición nodular ferrítica. ¿Qué pasa? Aquí tenemos una matriz, aquí está, aquí tenemos una matriz ferrítica. ¿Qué pasa con la matriz ferrítica? Es un tratamiento térmico el que, por ejemplo, comenzamos acá con la matriz perlítica de una temperatura. En este eje tenemos las temperaturas y en este eje las horas, ¿no? Vamos a tratamientos térmicos, eso es tratamiento térmico, temperatura y horas. Cuando tenemos una temperatura baja en una matriz con perlita, vimos la temperatura más o menos, o bueno, comúnmente es como 900 grados por ahí, en donde se va formando una matriz austenita. ¿Qué pasa? Que si mantenemos esta temperatura por muchas horas, como está diciendo va a ocurrir, vamos a ver si encuentro acá la fórmula, esta fórmula que está aquí arriba, esta fórmula es de la cementita. La cementita
a convertir o se va a descomponer en hierro y carbono. Esto de acá es grafito, es la representación del grafito. Esto es lo que está muy bien. En ese tratamiento térmico durante horas a esta temperatura va a suceder eso. La cementita se va a convertir en grafito. Van a aparecer estas pequeñas manchas, vaquita acá, pero estas manchas son nódulos de carbono. Eso es grafito, ¿no? Son nódulos de grafito. Y cuando llegue ese tipo de matriz, se le va a bajar, eso se llama revenido. Este tipo de tratamiento térmico se llama revenido. La temperatura, ¿ok? Hasta la isoterma. Se le va a bajar la temperatura hasta la isoterma. ¿Hasta qué isoterma? Nos devolvemos a la gráfica, no tiene sentido. Hasta más o menos 730 grados centígrados. Acá está, esta es la isoterma. ¿Ok? Entonces la vemos. Va a bajar hasta 730 grados centígrados poco a poco con el revenido, y mientras más pasan las horas y mientras poco a poco va bajando. Ojo, bajarlo poco a poco. Ya les digo por qué. Va bajando la temperatura, se va formando una matriz sólida de fundar ferrítica. Ya se están eso ya serían nódulos sólidos de grafito, y ya la matriz estaría formada. Si esto no es así, ¿qué pasa si esto no es así? Tiene la fundición nodular perlítica. Acá lo vemos en una gráfica más sencilla, ¿no? Acá, esta línea de acá representa el tratamiento térmico que acabamos de ver, que se le sube la temperatura, se mantiene, luego vamos con el revenido poco a poco a una temperatura que ya hay entre 760 y 730, que está por la isoterma que las acabé de mostrar en la gráfica del principio, ¿no? Y acá nos dicen hierro maleable, otro tipo de nombre para la fundición dúctil o la fundición nodular, ¿ok? Hierro maleable, ferrítico. Entonces, esto es lo que nos da el hierro maleable ferrítico. Pero, ¿qué pasa si esto no va así? ¿Qué pasa si le subimos la temperatura, lo sometemos a revenido, lo usamos ahí en esa temperatura durante horas, y de una vez le bajamos la temperatura bruscamente? ¿Qué pasaría? Aquí nos daría, sería un hierro maleable perlítico, ¿ok? Si bajamos la temperatura bruscamente. Como ven, la matriz es muy distinta que está acá. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta, ya teniendo claro qué es, y vimos a grosso modo, sería la fundición nodular blanca, que la fundición nodular blanca es más frágil que la fundición nodular, fundición blanca, que es más frágil que la fundición nodular, y ya vimos por qué, por el porcentaje de carbono. Ojo, eso es muy importante, el porcentaje de carbono, ténganlo en cuenta. El porcentaje de carbono es determinante para saber el tipo de fundición y para saber el tipo de material que estamos estudiando, si es y si es una fundición. Estoy repasando para que se les haga fácil en el Kahoot, ¿no? El tipo de límites que tiene límite, que es de 2.4 de carbono en adelante, ya estamos trabajando con fundiciones. Y atrás vamos con acero. 2.14, perdón, en adelante fundiciones, y atrás vamos con acero, ¿no? De una manera muy sencilla. Y estas son las normas. Ingenieros, nosotros vamos a comenzar a trabajar con normas. Vamos a decir, no, que fundición nodular, no. Trabajamos con normas. Ya cuando a un ingeniero le dices esta norma, ya sabe que es un tipo de fundición nodular. ¿Vale? Pero un minutito de un video de cómo un ingeniero, vamos a ver si puedo compartir pantalla aquí de esto, de cómo un ingeniero en la tuberías, de accesorios para tuberías, nos dice la importancia de esta fundición. Me confirman, primero me confirman si se ven. ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Se escucha? No. Comparte pantalla con sonido. Y estoy compartiendo pantalla, pero no sé. A ver. Déjela de compartir y a la hora Ok, ¿cómo está? dele la Listo, ahora sí. Corte. Adelantar.
Un video muy corto. Hola, soy Robert García, ingeniero de la planta de producción de Acuatubos. El hierro es una aleación de hierro y carburo de hierro, la cual está con un carbón superior al 2% y se puede presentar de diferentes formas. Ejemplo, está el hierro gris, el hierro nodular y el hierro blanco. Varían en las microestructuras y en las características técnicas y el desempeño que cada uno de estos presenta ante algunas exigencias del medio en que se vaya a utilizar. En la empresa nosotros manejamos el hierro nodular, que tiene un gran límite elástico que lo podemos observar con el siguiente collar de derivación, el cual fue sometido a una carga de 80 toneladas y presentó una deformación superior al 14%, que es el mínimo que nos exige la norma. El hierro nodular que nosotros manejamos en la empresa es cumpliendo la norma ASTM A536 654512, que lo que nos denota es los parámetros que son el límite elástico, la fluencia y el porcentaje de elongación. Enfoquémonos en las diferencias mecánicas que presentan, que es la siguiente: el hierro nodular o hierro dúctil, su característica principal es su porcentaje tan alto de elongación. Como podemos observar, tiene una deformación mayor al 14% en comparación al hierro blanco o al hierro gris. Si hubiéramos hecho la misma presión a este collar de derivación, si hubiera sido un hierro blanco, se hubiera fracturado inmediatamente mostrando una grieta vítrea. Y si hubiera sido un hierro gris, se hubiera flexionado un poco, pero no hubiera alcanzado el porcentaje de elongación tan alto como el del hierro nodular. Ahí, sencilla la explicación y para toda la familia. ¿Hay algo que no hayan entendido de las diferencias de eh, bueno, de la fundición nodular? ¿Alguna pregunta ahí puntual? Algo que digan ustedes no me quedó claro. Miren, esta es la misma norma que dijo el ingeniero, ASTM A536, y acá están los diferentes grados. Les exige la empresa, les exige la industria en que trabajar. Cada grado tiene un límite de elongación, cada grado de ductilidad, cada grado, entonces eso no es hacer fundición y poner y trabajar con eso así, no. Todo eso tiene su límite. ¿Qué pasa? Tuvieron un accesorio, una tubería con fundición blanca, que es mucho más frágil que esta fundición. Obviamente se va a agrietar o se va a romper porque no va a resistir la elongación que esto resiste, y eso puede generar millones y millones de pérdidas durante un error, ¿no? La diferencia es una fundición, por eso es importante este tema acá. Así que bueno, ¿alguna duda al siguiente tipo de fundición? No se está viendo la presentación. Ay, perdón. Acá está. Listo. Esta es la, si pueden ver, ahora sí lo que está explicando, esa es la norma. Está todavía en YouTube. ¿Tampoco? Ya. Ya. Ahora sí, ¿no? Bueno, esta es la norma. Estos son los grados, ¿no? Esa es la norma que dijo el ingeniero. Estos, y como dije, cada grado pues tiene su límite de elasticidad, tiene su aplicación, y tiene una norma es diferente a la de tuberías y otra norma es diferente que se va a usar para, por ejemplo, piezas automotrices. Listo, entonces concluyo aquí. ¿Alguna duda? ¿Les pareció sencilla la explicación? Porque hay que explicarlo de manera sencilla. Vamos acá. Podemos continuar al otro tipo de fundición. Sí, ¿Todo señor. claro? Listo. Gracias por su atención. Bueno, ahora prosigue a mi tema. Anteriormente mi compañero habló sobre las fundiciones nodulares, que lo que hacen es más en el punto de la fundición más maleable, eh, por decirlo así. Ahora mi tema es un más escéptico a lo que queremos buscar o queremos manejar algún tipo de material, debido a que las fundiciones son aquellas a las que se le añaden dos o más elementos a la aleación ordinaria.
donde la aleación ordinaria es la aleación de hierro y carbono. Eh, la fundición de hierro-carbono, perdón. Eh, el objetivo es agregar algunas propiedades mecánicas a estas fundiciones. Ejemplo de lo que mayormente se busca. Alguna resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste y resistencia a a la conductividad térmica. Cuenta que algunos materiales como el silicio, el manganeso, el fósforo y el azufre no se consideran como elementos de la aleación, pero que sí tienden a tomarse en cuenta debido al efecto que generan en la fundición. Aparte de esto, la mayoría de elementos de aleación tienden a favorecer, o sea, favorecer es en términos de acelerar o retardar la grafitización que en esta fundición, lo cual es la principal razón de su empleo. Por ende, nos puede generar una mayor resistencia a la corrosión, al desgaste. Al siguiente, por favor. Consideramos que los mayores elementos de aleación son el níquel, el cromo, el molibdeno y en algunas ocasiones el vanadio. Tenemos en cuenta que estos se tienen en el 5, en el 5%, del níquel entre el 5% y el 20%, el cromo entre el 3 y 7%, el molibdeno entre el 15% y el 100%. No, sí, sí, sí. Igualmente el cobre. Este tipo de fundiciones existen en baja y media aleación y alta aleación. Para tener en cuenta esto, lo que hace es que la baja y media aleación contienen pequeñas cantidades de níquel, cromo, molibdeno y cobre, generalmente inferiores al 5%. Algunas, ya voy a explicar por qué, tienden a generar una gran resistencia a la tracción, o en otros casos eh, tienden a generar una resistencia al desgaste o a la conductividad térmica. Más enteramente los temas de qué hace cada una, vamos a tratar que las fundiciones de alta resistencia que están dentro de las fundiciones de baja y media lesión son las que incluyen una gran variedad entre composiciones, entre fundiciones al cromo, al níquel o al cromo níquel, que nos dan una resistencia a la tracción entre el 25 y el 50 kilogramos sobre milímetro cuadrado. La presencia de estos elementos lo que hace es que favorece constantemente debido a espesor. La siguiente son las fundiciones no las tengo presentes ahí, la verdad, pero, o sea, hacen parte en medio de las fundiciones. Las fundiciones martensíticas resistentes al desgaste, como su nombre bien lo dice, son unas fundiciones en las que contiene níquel, cromo, níquel, perdón, tenga resistencia al desgaste, mucha dureza, porque deben que resistir presiones fuertes. También tenemos fundiciones resistentes al 1% de crimen de cromo, lo cual las limitaciones de algunas de las fundiciones de hinchamiento que sufren cuando se calientan a temperaturas superiores a los 450 grados Celsius, lo cual vamos a ver que
Si el calentamiento no va a superar los 700 grados centígrados y si pueden, no se pueden, materiales caros, se recurren a bajos porcentajes de cromo para que en medio de su limite la grafitización de esto. También tenemos funciones de el 1 y el 3% de cromo, que en términos se tienden a considerar fundiciones blancas, las cuales se emplean para la resistencia hacia el desgaste y a la abrasión. Tenemos en cuenta que algunas fundiciones de son todas las que no se incluyen en nuestro grupo anterior de fundiciones bajas. Estas fundiciones tocan de por sí el cromo, pero lo toman del 6 al 25%. ¿Ok? Y también tienden a tomar un poco de un elemento como el aluminio, lo cual hace que le genere una gran resistencia a la oxidación y al calor. Siguiente. Bueno, en esa eres, perdón. Vamos a tener en cuenta que en la siguiente diapositiva vamos a presentar qué efectos genera cada uno de los elementos que yo le voy a agregar a mi fundición. En el caso de la grafitización y coeficientes, el efecto de los carburatos, el efecto de la estructura, el efecto y el efecto en la matriz. Cada uno de estos hay que tener en cuenta que no podemos perder de vista nosotros generar algún tipo de fundición al agregar algún metal que nosotros necesitemos hacer algún tipo de trabajo y en el cual algún tipo de propiedad, algún tipo de elemento que nos favorezca. Esta tabla podría ser una buena base para lo que nosotros deseamos obtener, donde muchas veces nosotros, donde hay personas que tienden a perder en cuenta debido a que no se guían mucho por números sin más, sino por lo que saben, conocimientos básicos, esta misma podría ser una buena fuente. Siguiente. No, esa ya la expliqué, esa ya la expliqué. Siguiente. Esta yo creo que es una norma muy, o muy antigua, pero pues fue una que yo encontré, no sé si, bueno, la norma UNE 36001 establece que la nomenclatura a base de una letra se guía por 3 números. En ende se clasifica que va a ser un término, una letra en específica si es una aleación o una letra si es una fundición. Los siguientes números van a indicar si hace parte de una fundición aliada, una fundición nodular, una fundición gris o una fundición sí, sí, no, sí, maleable, creo que es la otra, si no estoy mal. Mismo cada una de ellas. Asimismo las aleaciones. Y yo creo que ese es todo mi tema. Es un tema que es extenso, pero lo que toca tiende a ser muy factible y muy importante en nuestra carrera, sobre todo el uso que se le va a dar, ya sea generando un material o una pieza. Muchas gracias. Bueno, para terminar, tengo un amigo que trabaja en la siderúrgica Reina en Sogamoso. Él me pasó varias fotos de cómo es la siderúrgica para que más o menos la conozca y pues se las comparto a ustedes.
Bueno, la primera foto es de los planos. Nos dicen dónde están. Perdón, se dejó de compartir ya. En la primera foto, pues nos dicen dónde están los hornos, dónde quedan, dónde trituran el aluminio, dónde quedan las oficinas, entre muchas cosas. Siguiente. Aquí nos muestran una cuchara de mantenimiento. Y la cuchara es la que va pues dentro del horno, y al otro lado se encuentra una cuchara ya cargada de chatarra, en este caso es aluminio, y está a punto de ser ingresada pues a un horno eléctrico. Siguiente, por favor. En estas imágenes pues vemos el patio, a un lado, aquí donde está pues la flechita roja. Él me decía que pues ahí es esto donde hacen la chatarra a pedacitos para meterla pues a otro tipo de horno. Y al lado derecho pues vemos el patio de escoria negra, donde está la chatarra que no es metálica, y por esta puertecita de... Viña, por favor, activa el mapa. No, la anterior, por favor. Y aquí donde está este circulito negro, aquí es donde está el pozo de ACPM. Y estas montañas que ven aquí es de chatarra pues no metálica y que pues no van a utilizar. Siguiente, por favor. En este caso, pues aquí están viendo un horno de cuchara que está pues en este momento siendo utilizado. Y aquí donde ven esta flechita amarilla, es la escoria del acero. En este momento, y pues como pueden darse cuenta, si es que lo ven, hay un puntito ahí. Siguiente, por favor. Aquí están los hornos eléctricos, están en funcionamiento, como se pueden dar cuenta. Siguiente, porfis. Cris, el video hay un video, lo puede colocar, que es de la zona del tren. Bueno, a un lado de esa... Viña, una anterior, por favor. La de atrás, la del video, por favor. Bueno, en la primera imagen, pues, no se ve muy bien, pero ahí es donde queda el TUDIS, donde cae, pues, el acero líquido y pasa directamente a los montes. Y en la otra, pues, ven la zona de palanca, donde es el despacho hacia los patios, y donde ven, pues, como pueden darse cuenta, arriba el acero, pues, en su respectivo tren. Siguiente, por favor. Este es un horno de aluminio que lo tienen en preparación, que yo se los mostré pues al principio. Es un horno pues chiquitico, y pues este equipo más que todo se utiliza para derretir aluminio, o bueno, ellos lo utilizan para derretir el aluminio. Siguiente, por favor. Y pues aquí, como ven, están los moldes de las goteras, y aquí ya están los lingotes ya listos. En este caso creo que son lingotes de aluminio. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la Listo, muchachos, vamos a... Muchas gracias. Por tiempo, vamos a que el grupo de Sebastián Nieves, los de aceros, hagan el proceso de Kahoot.
eso las 5 o 7 minutos y luego el grupo de María José, a ver si logramos en este espacio que nos queda realizar esas dos actividades. Listo, sí, señor. Acaba de compartir el link por el chat. Los únicos que no lo resolverían son los de hacer, ¿no? Correcto, sí, señor. Ahorita, Sebastián, usted va a controlar para que muestre pantalla resultados. Profe, bueno, ya va. Más como para ir mirando entonces las preguntas que van a ir respondiendo sus compañeros. Hay un límite de tiempo, me imagino. Bueno, el Kahoot creo que maneja precisamente ese estándar, ¿no? Que sea con límites de tiempo, que sea lo más rápido. Profe, ya le comparto el proceso. Es que mi compañera Tatiana fue la que nos colaboró en el montaje de las preguntas en el Kahoot y ya, estoy esperando. Los resultados me los comparten por WhatsApp, por favor, Sebastián. Ok, profe. Y María, yo creo que en 3 minuticos empezamos con condiciones. Yo creo que en este momento están respondiendo sus compañeros. Sebastián, me imagino que usted me está mostrándoles quiénes van respondiendo y cómo van quedando rankeados, ¿cierto? Sebas, el link que no es. Qué pena, voy a mandar otro. Gracias, mamá, por la observación. Qué pena.
Mientras siguen ahí respondiendo el compromiso que se hizo, el grupo de condiciones gris, blanco y maleable, el día de la tutoría, que es el jueves, 1 de la tarde, arrancaría, pues para que estén pilas en ese momento cuando se comparta el link para la sesión Zoom. Después de ello vendrían materiales de tipo polimétrico. Después de ello vendrían materiales de tipo cerámico para cerrar, con materiales de tipo compuesto. Dependiendo del tiempo, pues miraremos la posibilidad de un horario extra a la siguiente semana. Pero bueno, dependerá del tiempo. Bueno, ahora nos queda tiempos para la actividad con los estudiantes de fundiciones. Se asume que los integrantes, los que realizaron la sustentación hace unos momentos, no la responden. Entonces, empecemos con las fundiciones ahora, María. E igual te pido el favor que me compartas resultados apoyados en un documento que me envíen a WhatsApp, por favor. Profe, si quiere, si me puede permitir unos minuticos más, es que tuvimos inconveniente con el código de Kahoot, pero ya está funcionando. O sea que el tercero aún no se ha generado. Profe, es que
hay algunos que tienen descargado Kahoot, otros no, entonces es por el buscador, pero ya estamos revisando eso con Tatis. ¿Ustedes tienen clase ahora después de... No, señor, no tenemos clase. Bueno, entonces, pues yo tengo que desconectarme ya aquí de la sesión. Ustedes sigan realizando esto, por favor. Porque María José no olviden, el jueves, 1 de la tarde, continuamos con sustentaciones. En el orden que ya indiqué, nos vemos entonces en un par de días. Bendiciones, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Okay.